Bienvenidos al tercer episodio del podcast de culturadigital.com. Hemos tenido una semana a nivel tecnológico sumamente preocupante. Vaya nuestra solidaridad con todas las personas que tuvieron la lamentable circunstancia de haber estado en un centro asistencial de salud y perdieron la vida, sobre todo con los familiares de aquellas personas que, bueno, gracias a la situación país que vivimos de oscuridad, no solamente eléctrica, sino una oscuridad en la academia, una oscuridad en las profesiones, una oscuridad en todos los ámbitos de la República. Entonces, vaya nuestra solidaridad con todas aquellas personas que pasaron por una circunstancia tan lamentable. Vaya nuestro apoyo a todos los medios de comunicación que se encargaron de estar reportando el día a día de la circunstancia tan terrible que fue un apagón de más de una semana, inclusive en algunos sitios hoy en día no tienen luz. Y bueno, y para eso hoy dedicamos a este podcast. Me acompaña Andrés Aspurba, quien es presidente de la Internet Society, capítulo Venezuela. Robinson Rivas, director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela y director del Centro de Cultura Digital. Sebastián Suárez, también director de Cultura Digital, experto en ciberseguridad, para conversar un poco sobre estos temas del día a día que han ocurrido, ¿no? Bueno, vamos a comenzar por los invitados. Andrés, cuéntame, ¿cuál es la situación de Internet hoy en día después del blackout, antes del blackout y todos estos temas de que, bueno, que hubo un ataque cibernético, que los medios de comunicación supuestamente a través de ondas electromagnéticas y una serie de cosas que parece que abdujeron la electricidad del Guri? Bueno, el impacto del apagón eléctrico sobre Internet fue sumamente dramático y fue medido por múltiples observatorios internacionales que revisan desde afuera la conectividad y cómo se conecta Venezuela al resto del Internet, y se ve de manera dramática la caída. Algunos de estos observatorios la pusieron en 4% la conectividad que se veía antes del apagón, es lo que estábamos viendo después del apagón. Literalmente es una línea que mantiene la cantidad de intentos de conectarse con direcciones IP dentro de Venezuela que se han logrado, y cayó drásticamente con el apagón, y hasta el sol de hoy vemos como el país no se ha recuperado totalmente, las telecomunicaciones no se han recuperado totalmente, sitios que obviamente no tienen internet antes del apagón, lo más probable es que sigan sin internet. Sin embargo, hay muchos sitios que ya les volvió la luz, pero no tienen conectividad. Hay sitios cuya conectividad es sumamente limitada, y lo más importante fue que durante el apagón la gente estaba realmente desconectada. El internet fijo obviamente fue el primero en fallar, pero lo que sorprendió a muchas personas es cómo el internet móvil no estuvo ahí para nosotros en muchos de los casos. Muchas radiobases no estaban equipadas para aguantar el apagón, no tenían baterías, o no tenían plantas, o tenían baterías y la autonomía era muy pequeña, y a los 20 minutos, un par de horas, se moría esa radiobase, o las pocas que tenían plantas. Esto es, digamos, no necesariamente es para acusar a los operadores móviles. La verdad es que es muy difícil operar esa industria en Venezuela. Sin embargo, lo que nos pudimos conectar durante esos días del apagón fue gracias a los operadores móviles. Tú veías la gente haciendo colas y colas, o sea, aglomeraban en los pocos sitios, como las autopistas en Caracas, pocos sitios donde habían unas antenas y la gente agarraba buena cobertura y agarraba LTE o agarraba 3G con capacidad de verdad para transmitir, y la gente, ¿sabes?, se conectaba porque era la única manera de conectarse. Incluso la radio fallaba con frecuencia. Claro. No todas las emisoras tenían su planta funcionando al 100%, no siempre estaban transmitiendo noticias, y bueno, todos sabemos, digamos, la intromisión de Conatel con la radio. Entonces, no, el Que, por internet cierto, era la única escapatoria. Aquí este es un podcast, te advierto, políticamente incorrecto y del que estamos exentos de Conatel. así se vea por CanTV. Robinson, bienvenido nuevamente. Gracias, aquí. Rubén. Cuéntame un poco qué tiene que decir la Universidad Central de Venezuela en Bueno, fíjate, la o universidad, por lo menos la Escuela de Computación. la Universidad Central se ha manifestado en términos bien precisos, es conocido de la opinión pública acerca de todos los problemas que está atravesando el país.
Yo quiero retomar un poco las palabras que tú dijiste al principio con respecto a hacernos solidarios con el sufrimiento de tantos millones de venezolanos. Pero enfocándonos un poco en la parte tecnológica, yo tomo un poco las palabras que decía Andrés. El tema del Internet, ahora mismo yo creo que para el público en general, ya Sebastián nos ayudará un poco en eso, se ha quedado más claro la complejidad de lo que es un sistema de comunicaciones y lo intrincado que son las relaciones en los sistemas de comunicaciones. Por ejemplo, con frecuencia la gente dice no tengo internet o se me fue el AVA. Okay. En realidad eso puede significar muchas cosas. Puede significar que no hay electricidad en la central que está atendiendo la zona. Puede significar que no hay en una zona geográfica determinada por algún problema técnico que ocurre en cualquier país en cualquier momento. Okay. Pero en este apagón eléctrico nacional le vimos un poco las costuras al sistema de comunicaciones que nosotros tenemos, al sistema de Internet. Se le vieron las costuras. Por ejemplo, en el caso de las comunicaciones por medios inalámbricos, por medios de telefonía celular, quedó patente el grado de desinversión que hay en la tecnología. Porque en otras partes del mundo, un apagón que puede ocurrir, por ejemplo, por una lluvia muy intensa, cae un rayo, eso puede generar un apagón. Pero hay baterías que dan suficiente cobertura para estar un par de horas, 3 horas, incluso un día completo, dando el servicio. Pues para eso están diseñadas. En Venezuela prácticamente ninguna se levantó. Okay. Prácticamente ninguna se levantó en el momento. Desde el punto de vista de la escuela de computación, desde luego nosotros hicimos un monitoreo. Los profesores de la escuela que están en el área del área de redes, fue un momento bien interesante porque se pudo intentar hacer monitoreos para ver. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Esos monitoreos no se pueden hacer si no tienes electricidad en el punto donde tú estás. Claro. Y en algunos casos tenías electricidad en el punto porque venía intermitentemente en alguna zona de la ciudad, pero igual no tenías la conexión porque otros puntos que son necesarios en el camino para tú obtener la internet no los tenían. Eso nos dejaba, por ejemplo, a merced de la conectividad satelital. Una cosa interesante es que ciertas comunicaciones satelitales se podían hacer si tenías planta. Okay. Y esa era la razón, eso yo creo que es la razón por la cual en algunos puntos con plantas más robustas por la zona donde estaban, podían tener algún tipo de conectividad. ¿Qué lección nos estamos llevando ahí? Bueno, primero que realmente tecnológicamente como sociedad no estamos preparados por un evento de este tipo, porque ninguna sociedad lo está al nivel que ocurre en Venezuela. No es común que estemos preparados para un apagón de esa magnitud. Claro. Eso no es normal, no tendríamos por qué estar preparados por una cosa semejante. Pero más allá de eso, si el apagón ocurre en menor escala, tampoco estamos preparados. No tenemos redes de contingencia, no tenemos radiobases de respaldo. El Estado venezolano y las empresas grandes de telecomunicaciones quedó patente que no tienen equipos de respaldo móviles, por ejemplo, que permitieran dar cobertura a zonas de las ciudades, que permitieran darle redes y comunicaciones, por ejemplo, a zonas hospitalarias. Eso no existió, no se vio en ningún momento, ni desde el sector público ni desde el sector privado. El Estado tampoco mostró que tuviéramos una contingencia real para atender esto. Eso yo lo podría entender las 2 primeras horas. Pero cuando ya tienes 3 días en eso, es patente que no hay un sistema de recuperación de desastres tecnológico suficientemente robusto como para atender esto. Sebastián, bienvenido a primera vez que vienes al podcast. Desde el punto de vista de seguridad, ¿qué se puede apuntar sobre un apagón que hay que hacer a nivel de internet, a nivel de redes? O sea, es decir, más allá, después vamos a entrar al tema, no sé si lo que dijeron fue en serio, fue un chiste, que abdujeron unos marcianos, vinieron una gente de la CIA y se abdujo las turbinas del Guri. Pero desde el punto de vista de tu criterio, ¿qué se puede considerar respecto de este apagón? Bueno, efectivamente el apagón manifiesta o refleja cómo no estamos preparados. Hay una cosa de alguna forma paradójica, ¿no? El hecho de que no estemos preparados para esto o que nuestra sociedad esté bastante lastimada a lo largo de estos años, de alguna forma nos fue preparando a que la falla no sea peor. O sea, ahora, desde el punto de vista de navegación, fue un desastre total. O sea, de regreso, estuvimos un tiempo en la Edad Media, donde volvimos a hacer las cosas completamente sin el uso de la electricidad, aun cuando volvía usando la telefonía móvil, era intermitente. De hecho, eso es una de las cosas que llamó la atención. Rara vez se cae la telefonía móvil aquí en Venezuela. Se puede caer momentáneamente, pero
El momento en que hubo el apagón, que ocurrió el apagón, y automáticamente se pudo evidenciar que no había comunicación móvil, las primeras impresiones fue, esto es serio. Es que fue inmediato. Sí. Fue inmediato el tema de la conectividad móvil, fue inmediato. A ver, Claro, pero la duración de lo que se extendió el apagón el primer día ya daba unos indicios de que iba para más. Y la gente se acostó pensando que iba a volver la luz en la mañana, que se iban a despertar con luz otra vez. Y bueno, no hay mucho que preocuparse, vamos a acostarnos a dormir y mañana saldrá la luz y volverá la electricidad. Y al final un colio. Y ahí fue cuando la gente se empezó a dar cuenta que la cosa venía para más. Sí, quisiera acotar que el fenómeno de que se vaya la luz no es ajeno en el territorio nacional. Claro. Hay otros estados que frecuentemente se va la luz, se va por 12 horas, 16 horas. Estamos acostumbrados a escuchar eso. Sí. Ahora, el impacto que tuvo esto, yo creo que marcó un antes y un después de la situación. De hecho, esta mañana estando aquí, hoy es el lunes 18, se fue la luz 20 minutos, lo cual que me traumatizó. Confirmé que tengo estrés postraumático. Entonces, bueno, Andrés, vimos una situación particular en las redes sociales, ¿no? Primero, bueno, ausencia por parte de información oficial, digamos, por los medios offline. Y otra cosa, bueno, crearon tendencias, por lo menos en Twitter, hashtag y ese tipo de cosas que hacen tendencia para desviar la atención. Y yo creo que uno de esos fue el lamentable encarcelamiento de un periodista que precisamente es del área digital, Luis Carlos Díaz, si no mal recuerdo el nombre. ¿Qué se puede, desde el punto de vista de Internet, que se puede apuntar al respecto de ello? Bueno, la detención arbitraria de Luis Carlos Díaz fue sumamente grave. No solamente ocurrió en pleno apagón, es decir, la capacidad de la sociedad civil de enterarse de lo que está pasando está seriamente coartada, sino que la acusación de que un periodista está detrás de un ataque cibernético para tumbar el sistema eléctrico, cónchale, una cosa un poco descabellada. Vamos a estar claros, el que es periodista de tecnología no significa que sea hackerman y que esté ahí, ¿sabes? Viendo la Matrix y viendo el código fuente de todo y hackeando todo, ¿sabes? Eso es una imagen un poco fantasiosa de cómo ocurren las cosas en el mundo digital. Y sobreestimada. Sí, no, también, exacto. O sea, Luis Carlos Díaz sabe muchas cosas, pero estoy seguro que, ¿sabes? Que no tiene los conocimientos para eso. Que muy poca gente en Venezuela tendría la capacidad de hackear algo como eso. Y alguien que se la pasa es en la radio entrevistando gente, o sea, no en ese momento no está hackeando simultáneamente, o sea, además en qué momento le da chance. Además hay otra cosa, todo lo que tiene que ver con el asunto del hacking y seguridad también es un asunto de recursos. O sea, no es solo el tiempo, tienes que tener la infraestructura, tienes que tener una cantidad de recursos para poder tomar ciertas acciones. Sí, claro. Eso me parecía completamente descabellado el tema. Todo un temazo, ¿no? Y además que, fíjate una cosa, desde el punto de vista jurídico, a él la orden de captura o el acta policial, no estoy seguro en este momento el nombre del documento, dice que fue capturado en flagrancia. Y aparentemente venía manejando bicicleta por camino a su casa después sí. de la radio. O sea, en bicicleta. ¿Cómo explicar cómo eso es flagrancia? Bueno, porque vimos la película Duro de Matar 4. Lamentablemente esa persona que emitió esos comentarios es abogado. Era que ver quién le dio clase de pruebas, ¿no? Pero eso es un tema muy, muy jurídico. Pero bueno, yo no sé cómo la gente puede manejar, bien sea un carro o una bicicleta, y hackear a alguien. Yo no conozco a nadie de hecho, que pueda manejar una laptop o imagínate, una computadora que tenga muchos recursos y manejar un carro o una bicicleta al mismo tiempo. Eso yo no lo conozco. Entonces, Sebastián, o el que quiera tomar la pregunta, a lo mejor Robinson puede saber un poquito más. ¿Se puede hackear un sistema analógico? Bueno, fíjate, yo aquí sí tengo que ser un poco responsable en estas declaraciones. El sistema de control de Gurik con absoluta certeza tiene componentes digitales, es un sistema computarizado. Las declaraciones acerca de que son analógicos, hay montones de cosas que en un sistema tan grande tienen que ser analógicos, pero ese tipo de sistemas de control industrial son sistemas automatizados. Eso, yo creo que esa es una premisa que podemos dar por cierta.
El problema es que todos esos sistemas pueden ser intervenidos. Claro. El detalle está en que cuando ocurre un ataque cibernético, que en efecto pueden ocurrir, se ha demostrado a lo largo de la historia en bancos, por ejemplo, se los atacan, los hackean para obtener información financiera, etcétera. Cuando se emiten esas declaraciones, se emite también un reporte técnico indicando cuál es la forma en que eso ha operado. Aquí hay una ausencia absoluta de ese tipo de información técnica. Lo único que se ha colado en las redes, y no puedo darle vericidad oficial porque ha sido semioficial, han sido personajes del gobierno, pero no es un reporte oficial, ha sido que se utilizó una técnica de cibernética que se llama Stuxnet. Stuxnet es efectivamente un virus informático creado para lo que en el argot de seguridad se llama, o en otros argot se llama One Shot Gun. Es decir, se hizo para algo muy preciso, y eso estuvo reportado hace algunos años. Yo leí ese reporte hace algunos años, desde ahora, que fue producto de la inteligencia israelí y norteamericana para el ataque específico de un tipo de máquinas muy precisas de centrifugadoras iraníes. Claro, sí. Ya. Ese ataque se hizo específicamente para eso, porque ese virus lo que hace es atacar, es un virus muy complejo, y lo que hace es atacar específicamente ese tipo de máquinas que obviamente no va a tener nadie más en el mundo. Invito a todos los quienes vean este podcast a que se documenten un poco acerca de Stuxnet y vean, pues, porque además no es un secreto, y eso se develó. Hay mucha información técnica, hay mucha literatura de seguridad de redes que habla de eso. Decir que con ese virus se hackeó el sistema de control del Guri es sencillamente descabellado. Sencillamente esa no es la forma. Hubiera sido más fácil que dijeran que formatearon las máquinas, que borraron todo. Hubiera sido un poquito más creíble que esta versión. Además, no solamente... Por favor. No solamente es el tema de Stuxnet, es por lo menos la versión oficial, y esto no lo hablo, esto lo hablo a capacidad personal, no a capacidad de organizaciones a las que pertenezco. El entramado de, digamos, ataques que según las versiones oficiales han existido. Que han cambiado. Que han cambiado, sí. Cambiaron en un día. Entonces es como hubo un ataque electromagnético y un vehículo móvil que afectó electromagnéticamente las líneas de transmisión, mezclado con un ataque informático al control del Guri, luego un ataque informático al control de las líneas de transmisión, que ese sí parece ser un poco más sofisticado electrónicamente. Obviamente hay sistemas de monitoreo, sensores y tal, pero seguramente hay mezclas electromecánicas o sea, sistemas más mezclas analógicos y tal en el Guri. El sistema de transmisión parece ser un poco más sofisticado. La verdad es que yo no soy el experto de esa área, pero, ¿sabes? Es un poco rebuscado el tema de que hayan, ¿sabes?, como distintos niveles de ataques en simultáneo. Y hay un tema muy cierto con el tema de ataques estilo Stuxnet, que digamos, desde el gobierno, extraoficialmente, como dices, dicen que esa es la referencia. Estos sistemas, según lo mismo que dicen las personas del gobierno, son sistemas que están desconectados de Internet. Es decir, no es que, ¿sabes?, está un hacker en su casa y se empieza a meter en su computadora y eventualmente, a través de esfuerzo y tecnología y ver el código de la Matrix, llegan eventualmente al sistema de control. Estos son sistemas que están desconectados de Internet. Por eso la referencia a Stuxnet, porque Stuxnet se infiltró en los sistemas de control de esta enriquecedora de uranio a través de un pendrive y la ingeniería social. Entonces habían pendrives y poco a poco los archivos infectados se fueron regando en las oficinas y en el entorno, en las computadoras que sí están conectadas a Internet a través de infiltración, hasta el punto de que muchos pendrives tenían ese virus, hasta que uno de esos pendrives terminó dentro de las máquinas de control y así saltó el air gap, la barrera de aire, porque esas máquinas no están conectadas, no están separadas, y saltó esa barrera a través de un pendrive. Pero eso, si tú dices que ese es el vector con el cual se introdujo un virus o digamos, un malware diseñado para afectar estos sistemas de control que están desconectados a Internet, entonces tú también al mismo tiempo pierdes la capacidad de controlar exactamente cuándo se ejecutan. O sea, si supuestamente esto se coordinó para caer en un momento donde socialmente, ¿sabes?, hubiese sido mayor impacto, que es parte de la argumentación de personas en el gobierno. Por lo menos he visto gente técnica que está relacionada con el gobierno que argumenta esto. Un ataque tipo Stuxnet no tienes la capacidad de controlarlo, de decir, y ahora
O sea, no tienes Claro. un control remoto para apretar en ningún momento, porque tú no sabes exactamente cuándo se saltó esa barrera. Y esto lo digo no por conocimiento específicamente o del ataque o de los sistemas, sino simplemente pura teoría general de cómo funcionan este tipo de ataques. Si tú podrías haberlo programado. documentado. Que esté muy documentado, sí. Está Yo no muy lo estoy inventando documentado. yo porque soy un experto. Si tú investigas cómo funciona Stuxnet, funciona así. Lo más que puedes hacer es hacer un ataque tipo Stuxnet, es ponerle y te vas a empezar a ejecutar a partir de tal hora. Pero tú no tienes tipo remotamente un control remoto para decirle, ajá, y ahora es el momento para que se Claro, ejecute. si no hay conectividad a internet es imposible. Es imposible. Entonces, No Sebastián, tienen control para saber cuándo. O sea, si ese es el argumento, entonces ese argumento es incompatible con otro argumento que se ha Claro. visto en las redes, que es, y entonces lo cuadraron para que fuese justo en este momento. Porque si tú dices que es un ataque tipo Stuxnet, no puedes controlar exactamente cuándo se ejecutó. Sebastián, ese ataque tipo Stuxnet se podría decir que derivó ese virus en lo que hoy conocemos como el ransomware. No. Son ataques diferentes. O sea, Ok. además buscan algo completamente diferente. El ransomware lo que hace es encriptar todos los archivos. Generalmente se hace es para solicitar que tú pagues un rescate Ajá. de la información, ¿no? En este caso, bueno, si hubiese sido eso, por lo menos un pantallazo, por lo menos alguna información. Cada vez que se ha hecho un ataque de ransomware, por ejemplo, Ujú. hace un par de años se hizo un ataque muy grande que afectó inclusive hospitales en el Reino Unido. Ok. Generalmente hay una información de eso diciendo, miren, se está atacando de esta forma, y si fuese eso, en todo caso, eso no es mejor para el gobierno, porque estamos hablando de que de que no hay previsto un mecanismo de contingencia para ese tipo de situaciones. Y probablemente, bueno, no debe haber escalado tanto si hubiese sido eso. El ransomware tiende a afectar una sola máquina. Ok. Otra vez, no es algo que tú controlas, sino simplemente lo que es el cifrado de los archivos. Ok. ¿Y cuál sería, por ejemplo, las medidas de seguridad básicas que deberían tomar en un sistema como este, tan sensible, Sebastián? Bueno, las medidas de seguridad en principio son complejas, ¿no? O sea, las medidas de seguridad siempre están relacionadas a, de alguna forma, lo cómodo es desagradable para la seguridad. Tienes que tener personal entrenado, tienes que tener... La verdad es que no conozco cómo es el sistema desde adentro, pero básicamente la principal falla está desde el punto de vista humano. Okay. Es la parte de la ingeniería social. Donde quien falla es el factor humano. Sin embargo, yo no creo que esto se trate de ese tipo de ataques. Por lo tanto, considerar la medida de seguridad en este caso sería como desviar la atención a decir, bueno, el personal no estaba entrenado, pero sí, al final la oposición logró hacer eso. Realmente no... Fíjate, aquí hay una cosa que resulta interesante. Realmente, decir cuáles son las medidas de seguridad que hay que tomar en esto es de alguna manera dar espacio a la teoría de que realmente hubo un ataque cibernético que es la causante del apagón. Okay. Y digamos, por un asunto de principio, yo estoy absolutamente seguro en lo personal y por el análisis técnico que hizo ya la Universidad Central de Venezuela a través de su Escuela de Ingeniería Eléctrica, que esa no es la razón de lo que ocurrió la semana pasada. Es decir, sin duda alguna que los sistemas informáticos tienen que ser protegidos y todo, pero no podemos caer tampoco en generar una opinión de indicar qué se debe hacer para evitarlo desde el punto de vista cibernético. Lo que se debe hacer para evitar un ataque es lo que se debe hacer en cualquier organización, desde un banco, pasando por una universidad, pasando por una fábrica. Es decir, usted tiene que tener sus sistemas de antivirus, usted tiene que tener su personal entrenado, usted tiene que tener sus respaldos, de manera que si la máquina se daña, porque las computadoras se queman, claro, se les daña la fuente, se les dañan cosas, usted pueda tener un respaldo y recuperarlo lo más pronto posible. Eso es lo común. Pero, honestamente, decir que esas cosas van a prevenir algún ataque en el futuro en el sistema eléctrico nacional es de entrada partir de la premisa que ocurrió eso, y realmente para mí es una premisa negada. Okay. El problema para nosotros es las consecuencias que ese problema generó en la población. Lo primero es educar a la población
acerca de la imposibilidad técnica o la mínima posibilidad técnica que realmente las causas que alega el gobierno hayan sido las verdaderas causas de este problema. Y ahora entrando a un tema un poco conspiranoico. O sea, hubo por las redes rumor comentando que esto respondía a un intento de la dictadura venezolana para lograr penetrar aún más el tema de privacidad, es decir, pero lograr penetrar más aún en las privacidades de las comunicaciones de los venezolanos, en entrar en temas de más control social a través de Internet. Esto yo de entrada lo veo poco viable porque ¿para qué vas a pagar el país para entrar a este tipo de cosas? Pero ustedes que son los expertos, por favor. Yo no sé si... Yo lo que diría es que no tiene sentido, ¿no? Eso es como pagar y darte el vuelto. El gobierno no tiene limitantes para entrar más a la privacidad de las personas. No necesitaría hacer eso. O sea, simplemente lo hacen y ya. Lo que sí es que aísla a las personas. Justamente en un momento inclusive crítico desde el punto de vista país, desde el punto de vista de noticias, las personas quedaron completamente incomunicadas y bueno, eso sí puede ser pero no es que estás entrando en la privacidad de las personas, simplemente le estás vulnerando a las personas la posibilidad de enterarse. Claro. Y eso además tiene otra serie de consecuencias mucho más serias. Fíjate, yo me voy a copiar unas palabras de un buen amigo. Él dice que no se le puede achacar a la conspiración lo que la ineficiencia puede explicar. Claro. Es decir, si efectivamente como efecto del apagón el gobierno gana algo, de alguna manera, si es que ganó algo, en términos de desinformar a la población, en términos de aislar a la población, en términos de aumentar su control social, yo creo que de alguna manera eso es consecuencia de algo que fue fortuito. Es decir, el apagón, y eso lo podemos decir en Caracas, que estamos sufriendo esto durante unos días, pero las poblaciones del occidente del país, del oriente del país, en el estado Falcón, en el estado Zulia, en el estado Mérida, las condiciones eléctricas son terribles, y esa situación tiene varios años, no es de ahorita, no es desde la semana pasada, ya tiene varios años sufriéndose eso, y día tras día se demuestra que eso es producto de la ineficiencia y de la falta de inversión, de la falta de planificación, de la falta de gerencia efectiva, producto de tantos años de destrucción del sistema eléctrico. Entonces, realmente yo creo que en una teoría conspirativa más allá, asumo completamente las palabras que está diciendo Sebastián, totalmente. Es decir, no hace falta hacer eso para obtener más control social. Por lo contrario, hechos como estudió muy bien Andrés y su equipo, que tuvieron con el phishing que se hizo de manera bien ilegal hace unas semanas, producto de cuando se hizo intentó entrar la ayuda humanitaria en Venezuela. El voluntario por Venezuela. El caso de Voluntarios por Venezuela demuestra que ellos necesitan las herramientas tecnológicas para avanzar más allá, y el apagón les quita a ellos mismos sus herramientas. Es decir, yo creo que sencillamente ocurrió el apagón por un tema de ineficiencia, no supieron responder ni desde el punto de vista tecnológico, ni desde el punto de vista humano tampoco, porque no hubo las medidas humanas que no vienen al caso en este podcast, pero no supieron responder a eso, y de alguna manera están tratando de hacer de una tragedia una victoria. Exactamente. Lo más importante es que ante acusaciones tan graves como un ataque cibernético complejo con apoyo de estados estados foráneos y, digamos, activistas o personas dentro de Venezuela, eso requiere evidencias, no simplemente acusaciones al aire. Un Estado debería estar en capacidad de explicar cómo ocurrió esto, porque la verdad es que la hipótesis cero en este escenario es una falla, como ha pasado muchas otras veces, que simplemente hay problemas de mantenimiento y ya. Y todo esto nos recuerda la importancia de no solo tener una buena infraestructura de telecomunicaciones, pero también una infraestructura básica en el país de luz y carreteras, porque sin eso tampoco tienes buena infraestructura de telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, el internet, digamos, y todo lo que estamos hablando se monta encima de otras tecnologías que también requieren estar bien mantenidas y bien gerenciadas. Exactamente. Como punto anecdótico, quiero comentar que por mera casualidad, hacía un par de semanas, yo me había conseguido un teléfono de los viejos, de dial, y por curiosidad lo tenía en mi casa ante el evento que algún momento se fuera a luz. Fue una mera casualidad. Y en estos momentos vimos la utilidad de eso. Fue la forma de comunicación efectiva durante un par de días con algunas personas, porque esas centrales tenían una alimentación de otra naturaleza. Claro, y muy baja. Y resultó útil para lograr comunicaciones. O sea, que ese tipo de infraestructura no se puede desdeñar también. Pero es obvio que si eso es lo que va a funcionar, tiene que conocerse, tiene que haber el plan de contingencia para eso.
Y eso no existió. ¿Okay? Pero lo digo de forma anecdótica porque las telecomunicaciones son una cosa muy compleja, no solamente la internet de última generación, también está eso. Y ese teléfono funcionó con quien tenía un teléfono como ese. Claro. Entonces, eso es parte de las cosas que la sociedad o un Estado preocupado y decente debería poder tener para que la sociedad pueda seguir funcionando en un mínimo ante una contingencia de este tipo. Bueno, evidentemente toda la tecnología está pensada para que haya electricidad todo el tiempo. O sea, y si hay una contingencia, bueno, de algo que sea muy breve. Bueno, ya para concluir, algunas reflexiones finales. Ya sabemos que la electricidad no la abdujeron los marcianos. Que, bueno, la posibilidad de ciberataque no es tal por circunstancias técnicas que ya se explicaron. Entonces, bueno, unas reflexiones finales por parte de ustedes que son los expertos en estos temas. Bueno, por mi lado, lo más importante es la inversión en infraestructura, tener políticas públicas que promuevan la inversión y favorezcan a que en caso de problemas, porque siempre pueden haber problemas, desastres naturales o cualquier cantidad de inconvenientes en la generación o transmisión de energía, ¿sabes? Nuestras redes sean los más resilientes posibles y las personas sigan conectadas. No puede ser que ante una falla como esta pasen días y días y la gente no sepa ni qué está pasando. Fíjate, quiero hacer una reflexión que seguramente va a ser tema para otro podcast, que es con el uso de las redes. En el momento que la ciudadanía podía acceder a señal, porque nos mandábamos los mensajes, aquí hay señal, acá hay señal, de inmediato nos veíamos inundados de todo tipo de informaciones. Y, repito, eso es parte también del problema, la reacción que la ciudadanía pueda tener acceso. Desde la Escuela de Computación del UCB haremos siempre campaña a favor de, primero, el uso responsable de los medios. Claro. Responsables cuando usted emite la información, que sea información responsable, pero al mismo tiempo en el consumo responsable de los medios. Es decir, en momentos tan álgidos como donde hay informaciones tan diversas y muchas veces contradictorias, es importante que el ciudadano sepa y entienda y se acostumbre a verificar fuentes, a cotejar fuentes, a comparar, a tener un vocabulario mínimo técnico que nos permita entender un poco este tipo de tecnología en el que todos estamos atrapados. Claro. Entonces, eso es una invitación, es una reflexión de este problema que ocurrió, pero una invitación. Es muy probable que este tipo de problemas siga recrudeciendo en el futuro porque las soluciones que han buscado no realmente atacan la raíz del problema, con lo cual el problema seguramente a mediano y largo plazo va a continuar. Pero los ciudadanos sí nos podemos preparar. Si nos podemos preparar, no solamente, como nos están diciendo, tenga una planta en su casa, esa no es la solución. Pero sí hacer un uso mejor de los dispositivos, hacer un uso responsable de las redes, no inundar las redes con información falsa, no caer en el pánico, intentar optimizar los recursos que podemos obtener. Eso es una reflexión que va un poco para separarlo un poco de las cosas que hemos conversado. Sí, un poco por esa misma línea. Es cierto que las situaciones catastróficas ocurren. Lo que por lo menos creo que compartimos es que no fue del todo responsable politizar ese evento. Claro. al tratar de convertir eso en otra guerra económica, otra situación a la que tú se lo puedes achacar a un tercero. Claro. Exacto. Y bueno, es lamentable que haya ocurrido esto. Efectivamente no estamos preparados. O sea, nuestra preparación ha sido el hecho de que ya venimos tomando un poquito de esa pastilla de forma dosificada a lo largo del tiempo. Pero como sociedad no estamos apuntando a más, sino un poco a eso, ¿no? A conformarnos con el hecho de que podemos lograr resolver aún sin luz ciertas cosas. Con medios analógicos o anteriores a lo analógico, inclusive. El problema es que lo hacemos de manera individual. Y claro, no debe ser. La sociedad tiene que estar preparada en su conjunto, un poco con el apoyo del Estado y de las empresas privadas, de las instituciones como las universidades, para saber qué hacer en esto y sencillamente nos tomó por sorpresa y las soluciones fueron a título individual. Claro. Bueno, ya nos llegó la única dictadura que nosotros aceptamos, que es la del tiempo. Bueno, como reflexión final, me queda que aprendí mucho sobre el tema de telecomunicaciones. No sabía, la verdad, cómo funcionaba el tema de las radiobases. Sí me queda para entender
lo siguiente, es que el Estado se ha metido en prácticamente todas y cada una de los aspectos de nuestra vida, inclusive en las telecomunicaciones, y vemos cómo regular los precios de las tarifas ha sido contraproducente. A lo mejor hubiésemos podido solventar un poco más la situación, a lo mejor, quién sabe, si una óptima comunicación entre los mismos entes del Estado hubiese podido marcar la diferencia. Nada más me queda que hay que hacer ciudadanía offline, ciudadanía online, como bien apuntó Robinson. Hay que saber cuáles son las fuentes correctas. Y bueno, también involucrarse en la sociedad, en la política. O sea, no podemos permitir que el Estado se siga metiendo en absolutamente todo. Vemos como este tema de regular las tarifas de las telecomunicaciones, de la luz, uno puede tener siendo este precio irrisorio, nos ha afectado a todos. Entonces es momento de involucrarse en la intensidad que cada uno le corresponda. Y muchísimas gracias, activen las notificaciones y suscríbanse a nuestro canal. Gracias.